Sonido lejano de viento rozando muros antiguos. Un eco bajo, como un recuerdo que no encuentra cuerpo. Dicen que la memoria es frágil, que lo que no recordamos deja de existir. Pero en Luz Mala, un lugar escondido entre montañas y horas olvidadas, sucede lo contrario. Aquí, lo que se olvida vuelve para reclamar a los vivos. En esta historia, nada es estable, ni los nombres, ni las casas, ni siquiera las personas, porque cuando la memoria se rompe, lo que queda en las grietas no siempre es silencio. A veces es un susurro, a veces una sombra, y otras una carta, tibia y respirando. Acompáñenme. Sigan cada paso, cada voz que se desvanece, cada línea que intenta borrarse. Lo que están a punto de escuchar no es una historia común. Es un lugar, un eco, un aviso. Y si en algún momento sienten que algo se mueve detrás de ustedes, no se asusten. No es el miedo, es la memoria, intentando no desaparecer. La tarde había caído sobre Pamplona con una lluvia fina, persistente, del tipo que no hace ruido, pero empapa el alma. Las calles brillaban bajo las farolas, convertidas en hilos de luz líquida entre charcos alargados. Era finales de otoño, y un frío ligero se metía por los huecos de las bufandas y las mangas, como si tuviera voluntad propia. En un apartamento del cuarto piso en la calle Estafeta, Marisela Duarte repasaba notas de su último reportaje, mientras el vapor de su taza de té se elevaba en espirales lentas. Marisela Duarte, 37 años, mujer afrodescendiente de piel profunda y cálida, cabello castaño rizado recogido en un moño improvisado, vestida con una camiseta negra lisa y un cardigan beige. Era una periodista investigativa conocida por su paciencia, su rigor y su capacidad para encontrar la verdad, incluso en los rincones más ocultos de Navarra. Tenía un temperamento sereno, aunque la sensibilidad para detectar injusticias la convertía en alguien tenaz. Su carrera había sido moldeada por un suceso doloroso: la desaparición nunca resuelta de su tío cuando ella tenía 17 años. Desde entonces, lo no explicado la atraía como si fuera un llamado inevitable. A las 8:17 en punto, el timbre del buzón del edificio resonó con un pitido metálico. Marisela se levantó, extrañada. No esperaba ningún paquete. Bajó las escaleras con los pasos resonando en el hueco del portal silencioso. El portero automático no mostraba visitas. En la bandeja metálica había un sobre único, amarillento, ligeramente hinchado por dentro, marcado con una estampilla que ya no se fabricaba. El remitente era imposible. Oficina postal de Roncesvalles Noto 3, clausurada oficialmente hacía 13 años. Marisela subió al apartamento con el sobre entre los dedos. La textura del papel era áspera, irregular, como si hubiera absorbido humedad antigua. Cuando lo abrió, un olor tenue, metálico, casi dulce, se desprendió del interior. No era sangre fresca, pero algo en ese aroma evocaba una memoria orgánica, una fragilidad. Dentro había una hoja doblada y una mancha roja que no terminaba de ser sangre. Era más densa, más oscura, como si fuera una sustancia extraída de un recuerdo vivo, algo que había sido arrancado del cerebro de alguien. Un temblor involuntario recorrió los dedos de Marisela. El mensaje decía: Luz Mala está desapareciendo. Ven, antes de que no quede nadie que pueda pedir ayuda. Las últimas palabras estaban borrosas. No por la tinta, sino porque se deshacían mientras ella las miraba, volviendo translúcidas, como si un borrador invisible las rozara. —¿Qué demonios? —susurró. Había recibido mensajes extraños antes, pero jamás uno que literalmente se borrara ante sus ojos. La lluvia golpeó la ventana con un ritmo nuevo, más insistente. Marisela sintió un escalofrío,
una mezcla entre intuición periodística y alerta primitiva. Se puso la chaqueta y salió al balcón para respirar aire frío. En la calle, la niebla comenzaba a elevarse desde el pavimento húmedo, creando filamentos largos que serpenteaban bajo las farolas. Y entonces lo escuchó. Marisela. Una voz suave, infantil, casi un suspiro. Marise. La mujer se quedó helada. La niebla subió como si reaccionara al sonido. Miró a izquierda y derecha. No había nadie. Las ventanas vecinas estaban cerradas. El viento no soplaba. Ella entró rápidamente y cerró puertas y cortinas. No sabía qué era esa voz, pero sabía reconocer cuando un suceso estaba conectado a una historia más grande. Y este lo estaba. A 42 kilómetros de distancia, en la Biblioteca Provincial de Navarra, otra mujer inclinaba el rostro sobre un mapa antiguo. Laura Fernández, 36 años, española de piel clara, cabello rubio oscuro recogido en una coleta alta, gafas redondas, un jersey de cuello alto color beige y un abrigo largo color caqui colgado en el respaldo de la silla. Era arqueóloga especializada en rutas históricas del norte de España. Tenía una personalidad curiosa, inquieta, con una tendencia a obsesionarse cuando encontraba una anomalía. Esa obsesión era herencia de su padre, historiador fallecido tras años investigando desapariciones de peregrinos en zonas rurales. Desde entonces, Laura buscaba incansablemente la pieza que encaja, una pista que explicara ese vacío en la historia. Tenía frente a ella un mapa de Navarra del año 1894. Sobre la zona de Roncesvalles podía leerse el nombre Luzmala, aunque la tinta parecía debilitada. Pero al pasar el dedo suavemente por encima, la capa de tinta se desprendió como polvo. «No puede ser», murmuró. Buscó otro mapa, más moderno, de los años 60. Luzmala seguía allí, pero las letras estaban incompletas. LML. Laura frunció el ceño. Abrió un tercer documento, un libro de rutas medievales, y buscó la referencia que recordaba vagamente de un artículo. Allí estaba. El camino de los recuerdos devorados. Era una de esas anotaciones marginales de un monje desconocido, escrita con caligrafía nerviosa. El texto era breve. Cuando un lugar deja de ser recordado, deja de existir. Laura se recostó en la silla. Una gota de sudor frío le recorrió la nuca. Algo se movió a su derecha. Giró la cabeza hacia el ventanal que daba al pasillo, y lo vio. Una figura humana de pie detrás del vidrio, inmóvil. Vestía algo parecido a un hábito oscuro, pero su rostro no tenía nada, ningún rasgo, solo una superficie lisa, pálida, como un lienzo sin pintar. Cuando Laura parpadeó, la figura ya no estaba. «Estoy cansada, demasiado cansada», susurró, intentando justificar lo que acababa de ver. Pero sabía que no había sido un error de percepción. Buscó el móvil. Tenía que llamar a Marisela. Ella siempre sabía dar sentido a lo imposible, pero cuando marcó el número, solo escuchó interferencias y una voz distorsionada que decía: «No, recuerdes, ¿no?». Laura dejó caer el móvil sobre la mesa. Algo estaba pasando en Luzmala, algo que no pertenecía a ninguna lógica histórica ni física. Esa noche, cerca de la medianoche, Marisela revisó la carta por última vez. Lo poco que quedaba de tinta se deshizo por completo, quedando apenas un rastro rosado en la hoja. El olor metálico persistía, como si la memoria atrapada allí se resistiera a ser borrada. Mientras se preparaba para dormir, la niebla volvió a rozar la ventana, y de nuevo, aquella voz. Marise. Esta vez, más débil, como si quien llamara estuviera siendo arrastrado a un lugar que no quería ir. Y fue en ese instante que Marisela supo que debía ir a Luzmala. Cuando la memoria de alguien se extingue, sus últimas palabras siempre son un grito que solo los sensibles pueden oír. Ella
Lo había oído. Y no podía ignorarlo. El cielo de Navarra amaneció cubierto por una neblina pálida, una que no era del todo normal para finales de otoño. La humedad se aferraba a los cristales de los coches estacionados y las montañas cercanas parecían borradas por un pincel descuidado. Marisela Duarte avanzaba en su coche por la carretera angosta que llevaba a Roncesvalles. El olor a tierra mojada se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con un silencio inquietante que crecía cuanto más se alejaba de Pamplona. Desde el retrovisor, sus ojos oscuros y concentrados, marcados por una noche sin dormir, reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Marisela llevaba una chaqueta azul marino y una bufanda burdeos, intentando protegerse del frío. Su mente no dejaba de repasar la carta desaparecida, el olor metálico que había quedado impregnado en su memoria y la voz infantil que la había llamado desde la niebla. A medida que se acercaba a Luzmala, notó algo extraño. Las señales de tráfico parecían descoloridas, como si hubieran permanecido demasiado tiempo bajo un sol que nunca brilló. Un cartel oxidado que decía Luzmala, 2 kilómetros en... tenía la mitad de las letras casi borradas. Lu-ala. Esto no estaba así la última vez que vine por esta zona, murmuró. Al llegar al borde del pueblo, aparcó junto a una fuente de piedra. El agua caía con un sonido irregular, como si la presión se redujera por momentos. Marisela se bajó del coche, inhalando el aire frío. Luzmala se extendía entre pequeñas casas de piedra y madera, pero algo en el ambiente estaba incompleto. La primera persona que vio fue Rogelio Santamaría, 67 años. Un hombre de espaldas ligeramente curvadas, con cabello canoso y ralo, barba corta y una chaqueta de lana marrón que parecía demasiado grande para él. Era un vecino de toda la vida, conocido por ser amable pero nervioso desde la muerte inesperada de su esposa hacía años. Ese suceso lo había vuelto desconfiado, casi paranoico con los extraños. «Perdone», preguntó Marisela acercándose. «¿Sabe si este camino lleva a la plaza principal?» Rogelio levantó la mirada, mostrando unos ojos cansados con ojeras profundas. «¿La plaza?» «Sí, creo que sí», masculló, pero su voz vaciló como si dudara de su propia memoria. Señaló una calle estrecha entre dos casas, pero Marisela notó que temblaba al hacerlo. «¿Está usted bien? Es que...» Hizo una pausa, rascando su sien. «Hay alguien que vivía en esa casa de ahí, pero no logro recordar quién. Mire que trato, pero...» «Nada». Marisela siguió la dirección que indicaba. La casa señalada tenía una fachada que se veía pobremente enfocada, como si sus bordes se fundieran en el aire. Algunos ladrillos parecían sólidos, otros semiclaros o deformados, como si hubieran sido borrados a medias. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Marisela. Rogelio negó con la cabeza, respirando hondo. «Era normal, pero desde hace unas semanas algunas cosas del pueblo se van quedando sin forma, como si las hubiera dibujado un niño y luego hubiera pasado la mano por encima». Marisela anotó mentalmente cada palabra. Caminó por la calle, observando cómo varias esquinas de casas parecían desintegrarse en polvo fino, especialmente aquellas estructuras hacia los límites del pueblo. Cuando extendió la mano y rozó una pared, una capa de piedra se deshizo como ceniza que el viento podría llevarse sin resistencia. Se estremeció. Más adelante, cruzó con Berta Llorens, 53 años, una mujer de tez clara y cabello castaño claro, recogido en un moño apretado. Vestía un delantal azul y cargaba una bolsa de legumbres. Berta era dueña de la pequeña tienda de ultramarinos del pueblo, conocida por hablar mucho, aunque últimamente había perdido su energía habitual debido al miedo que recorría Luzmala. «Ah,
Usted no es de aquí, murmuró Berta, frunciendo el ceño. Su voz era amable, pero su mirada denotaba agotamiento. Soy periodista, dijo Marisela. Busco información sobre este pueblo. Berta soltó un suspiro entrecortado. Habrá oído que las cosas están cambiando. Las personas. Miró alrededor, bajando la voz. Hay gente que sabía que vivía aquí, pero ya no encuentro sus nombres en ninguna parte, ni en mis listas de clientes, ni en los registros, ni en mi cabeza. Marisela abrió su libreta. ¿Puede darme un ejemplo? Berta se frotó la frente con frustración. Hace poco vino una niña, creo que vino, o quizá no. Caminó por esta misma calle. Me miró con unos ojos enormes, negros. Llevaba un abrigo rojo. Pero cuando se lo conté a mi esposo, él dijo que no la había visto. Y a veces pienso que... Sacudió la cabeza, que quizá la inventé yo misma. Marisela sintió un corrientazo en la nuca. Una niña. Ojos negros. ¿Sería la misma figura que había visto fugazmente desde el coche? Apenas dio un paso. Algo se movió cerca del cruce. Marisela giró la cabeza y la vio. Una niña pequeña, de unos 10 años, de piel clara, cabello negro, lacio, un poco enredado, y un abrigo rojo desgastado que le llegaba a las rodillas. Ainhoa Cárdenas, 10 años. Era fina, de expresión callada, los labios apretados como si guardara un secreto. Sus ojos eran oscuros y profundos, demasiado intensos para su edad. Su personalidad parecía tímida, cargada de una tristeza antigua, como si hubiera vivido más de lo que le correspondía. Ainhoa la miraba directamente, inmóvil. Cuando Marisela intentó acercarse, la niña retrocedió un paso y desapareció detrás de una casa que parecía perder nitidez. «¡Ainhoa!», exclamó Marisela sin saber por qué ese nombre le había venido a la mente. Rogelio y Berta la miraron confundidos. «¿A quién llama?», preguntó Berta. «A la niña, la del abrigo rojo». «Aquí no hay ninguna niña así», respondió Rogelio con firmeza, aunque su tono era inseguro. Marisela sintió que el suelo se hacía más frío bajo sus botas. La figura que había visto no era una ilusión. No podía serlo. Había demasiada claridad en sus ojos. Se dirigió hacia la plaza. Allí encontró a un anciano sentado en un banco. Emilio Garrido, 79 años. Un hombre delgado, arrugado, con barba blanca descuidada y un abrigo verde oscuro lleno de parches. Era un veterano local, conocido por hablar solo desde que su memoria empezó a fallar tras un accidente doméstico. Era amable, pero vivía en un mundo propio. «Buenas tardes», saludó Marisela. Emilio levantó la cabeza lentamente. Yo conocí a un hombre que vivía ahí», señaló una casa al fondo, «pero creo que se ha ido, o que nunca existió». Marisela se acercó. «¿Sabe su nombre?». Emilio frunció el ceño. Se le humedecieron los ojos. Lo tuve en la punta de la lengua. Y luego se calló. Marisela sintió un nudo en el estómago. Cada testimonio apuntaba hacia un mismo patrón. Los recuerdos se estaban evaporando, y con ellos, la materia. Mientras tanto, en Pamplona, en una sala silenciosa de la biblioteca, Laura Fernández pasaba las páginas de un documento más reciente. Cada vez que intentaba leer sobre Luzmala, las líneas se volvían borrosas, como si la tinta se deshiciera a propósito. «No es posible», susurró. Tomó su móvil para fotografiar las páginas, pero al revisar las imágenes vio que estaban blancas, sin texto alguno. «No puede ser un fallo técnico», dijo sintiendo un sudor frío recorrerle el cuello. El aire del archivo se volvió más denso. Las luces parpadearon. Laura miró hacia el pasillo iluminado. Una sombra cruzó, pero no tenía contornos definidos. Era humanoide, pero faltaban partes, como si alguien hubiera borrado porciones de esa figura, dejando vacíos translúcidos.
Laura tragó saliva y cerró el libro de golpe. De pronto, comprendió. Cuando la memoria fallaba en Luzmala, los documentos fallaban también, pero solo los más cercanos geográficamente. Luzmala estaba entrando en un estado avanzado de desaparición. Tomó su abrigo, guardó todo en una carpeta y salió apresurada. Tenía que advertir a Marisela, y tenía que hacerlo antes de que el pueblo pasara a la última etapa, la eliminación total. En Luzmala, Marisela volvió a ver la figura de la niña, esta vez de reojo. Ainhoa se detuvo en la esquina, la miró una vez más, y se desvaneció como si fuera parte de una fotografía mal revelada. El corazón de Marisela le dio un vuelco. No era un fantasma, no era una visión. Era alguien atrapado en un estado entre existir y desaparecer. Y ella sabía que esto era solo el comienzo. La mañana en Roncesvalles amaneció gris, con un frío húmedo que se adhería a la piel como un recordatorio persistente de que algo antiguo seguía respirando entre los árboles. La neblina que cubría el bosque era más densa que el día anterior, casi inmóvil, como si aguardara un movimiento, una señal. Marisela Duarte avanzaba a pie por el sendero que llevaba al monasterio de San Úrbez, siguiendo las indicaciones que un vecino le había dado la noche anterior. El pueblo todavía dormía, o mejor dicho, permanecía en ese estado incierto entre la vigilia y el olvido. Marisela, vestida con su chaqueta azul marino y botas negras de senderismo, avanzaba con pasos prudentes. El recuerdo de la niña del abrigo rojo, Ainhoa, aún la acompañaba. Se preguntó si la volvería a ver, si aún permanecía en ese espacio intermedio. Pero por ahora, su objetivo era otro: encontrar respuestas en el monasterio. A medida que avanzaba entre los pinos húmedos, la silueta de San Úrbez apareció. Una construcción antigua de piedra gris, con paredes cubiertas de musgo y un campanario que parecía inclinarse ligeramente hacia el este. La puerta principal estaba entreabierta, algo inusual para esa hora. Dentro, la luz era tenue, filtrada por vitrales gastados, y allí, de pie frente a un altar deteriorado, estaba Fray Esteban Molina, 32 años. Un hombre de complexión delgada, cabello castaño muy corto, ojos oscuros y profundos, vestido con un hábito marrón de lana que parecía haber perdido su forma original por el uso constante. Su rostro transmitía cansancio, pero también una calma forzada, como alguien que ha aprendido a vivir con algo que lo supera. Esteban era un hombre bondadoso, de carácter introvertido y observador, cuya fe había sido moldeada tanto por la devoción como por el miedo a los sucesos que había presenciado en su juventud. Marisela se acercó lentamente. «Fray Esteban». Él levantó la cabeza, parpadeando como si despertara de un pensamiento lejano. «Usted debe ser la periodista», dijo con voz suave pero quebrada. «La he estado esperando. O al menos, creo que la he estado esperando». Marisela frunció el ceño. «¿Lo cree?» Esteban apretó los labios, como si buscara palabras que se deslizaban entre sus dedos. «Mis recuerdos no son exactamente míos ahora». La periodista abrió su libreta y grabadora. «Me dijeron que aquí ocurrió algo hace 30 años, algo relacionado con una niebla». Esteban cerró los ojos un instante. Su respiración tembló. «La niebla de los olvidados», susurró. «Y el ritual que intentamos para sellarla». Sin sentarse, comenzó a caminar lentamente hacia una pared lateral donde se veían sombras irregulares, como manchas oscuras con forma humana. «Esto», dijo señalándolas, «fue todo lo que quedó de mis hermanos». Marisela sintió un escalofrío real, no figurado. «¿Qué ocurrió exactamente?» Esteban inspiró hondo, como si el aire le costara. Había un ritual para contenerla. No destruirla, porque eso es imposible,
sino confinarla a una grieta entre la realidad y aquello que está más allá de nuestro entendimiento. Pero para hacerlo, necesitábamos todos los nombres de quienes ya habían sido tocados por la niebla. Si faltaba uno solo, el ritual colapsaba. Marisela sintió que se le erizaba la piel. ¿Y faltó un nombre? Esteban asintió con pesar. Uno. Solo uno. No sabíamos quién era. Ya había sido olvidado por el pueblo, por nosotros y por sí mismo. La niebla se llevó a todos mis compañeros. Yo tuve suerte, o una maldición distinta. Fui elegido para llevar un sello de protección, pero... Se quedó en silencio, sus manos temblando. Pero la protección le costó algo. Completó Marisela suavemente. Esteban la miró, sorprendido por lo rápido que había comprendido. Sí, perdí todos mis recuerdos del pueblo. No sé quién vive aquí, quién vivió antes. Ni siquiera sé por qué me quedé. Solo quedé vacío en ese aspecto, como si alguien hubiese arrancado un capítulo entero de mi vida. Marisela anotó todo, pero su corazón pesaba con cada frase. «Fray Esteban», dijo con voz más baja, «¿cree que el ritual puede hacerse de nuevo?» Él dudó. Su mirada se apagó un poco más. Todo ritual puede repetirse si se entienden sus reglas, pero debe saber que el costo puede ser terrible. La niebla no perdona. Y si falta un nombre más, podría llevársela a usted. De pronto, un sonido seco resonó entre los muros, una campanilla que se movió sin viento. Esteban se sobresaltó, como si ese sonido despertara memorias adormecidas. «Marisela», dijo él. No debería estar aquí sin protección. Metió la mano en su hábito y sacó un pequeño colgante de madera, tallado con un símbolo circular desdibujado. «Llévelo. Es un sello incompleto, pero puede retrasar la influencia de la niebla sobre usted». Marisela lo tomó con cautela. «¿Retrasar? No puedo ofrecerle más», dijo Esteban. «Desde hace días, la niebla avanza más rápido. Creo que sabe que usted está aquí». Marisela sintió una opresión en el pecho, como si el aire hubiese cambiado de densidad. «Gracias, Fray Esteban». Él le dedicó una sonrisa triste. «Quizá mañana ya no recuerde que la vi, pero mientras lo recuerde hoy, puedo ayudarla». Mientras eso ocurría, en Pamplona, Laura Fernández, 36 años, salía del archivo provincial con una carpeta gruesa bajo el brazo. El día se había vuelto ventoso, con un cielo que parecía más bajo de lo habitual. Los árboles se mecían con un crujido seco. Laura se ajustó el abrigo largo color caqui y apuró el paso hacia su coche. La ansiedad le oprimía el estómago. En la biblioteca me había descubierto 3 documentos cruciales: un registro de peregrinos medievales, un diario de un monje desconocido y una lista fragmentada de habitantes de Luzmala. Pero lo más importante estaba escrito en el diario. La niebla solo escucha nombres completos. Olvida partes, devora partes. Si un nombre queda incompleto, toma al que lo pronuncia. Laura había leído esa frase 10 veces, intentando comprender el alcance de sus palabras. Ahora, dentro del coche, abrió la carpeta de nuevo. Las páginas más cercanas a la zona de Luzmala estaban visiblemente deterioradas, como si alguien hubiera pasado una goma sobre ellas. «Esto no es deterioro natural, es influencia directa», murmuró. Sacó su móvil para llamar a Marisela, pero el dispositivo vibró sin señal. La pantalla mostraba interferencia. Frustrada, guardó todo, arrancó el coche y tomó la carretera hacia Roncesvalles. Tenía que llegar a tiempo. Si Marisela estaba preguntando por nombres dentro del pueblo, la niebla la detectaría rápido, muy rápido. En el monasterio, mientras Marisela guardaba el colgante, Esteban comenzó a tambalearse ligeramente. «¿Está bien?», preguntó ella. El joven fray apretó las sienes, con el rostro pálido.
Ya está empezando otra vez, susurró. Algo se borra, algo importante. Marisela dio un paso adelante. ¿Qué está olvidando ahora? Él levantó la vista, y en sus ojos se reflejaba un vacío creciente. Su nombre, respondió con voz rota. Acabo de perderlo. El corazón de Marisela se detuvo por un segundo. ¿El mío? No, dijo él, sacudiendo la cabeza. El nombre de alguien del pueblo, alguien que debería recordar, pero ya no está. La humedad en el aire se volvió más fría. Marisela entendió que la protección de Esteban estaba debilitándose cada minuto. Fray Esteban, ¿cuánto tiempo tengo? Él la miró, como si la respuesta doliera. Antes de que la niebla le haga lo mismo que a mí. No mucho. Marisela apretó el colgante entre los dedos. La carrera contra el olvido había comenzado oficialmente, y el monasterio había revelado su primera verdad. La única forma de salvar Luzmala era reunir todos los nombres, y un solo error podía destruirla a ella también. El día amaneció opaco en las montañas de Navarra. Un manto de niebla más denso que en jornadas anteriores cubría los árboles como si hubiese decidido instalarse allí definitivamente. No había viento, no había pájaros, no había ningún sonido natural que acompañara la escena. Solo un silencio estancado que parecía presagiar que la realidad misma se estaba debilitando. Desde el borde de Luzmala, la neblina ascendía como vapor de un caldero invisible. Marisela Duarte avanzaba con cautela, sosteniendo en una mano el colgante que Fray Esteban le había dado. El símbolo tallado parecía más borroso que el día anterior, como si su forma se erosionara poco a poco. Marisela, con su chaqueta azul marino y bufanda burdeos, tenía los ojos ligeramente enrojecidos por la falta de sueño. Había pasado la noche repasando los testimonios del pueblo, los nombres que aún sobrevivían en los labios temblorosos de los habitantes y la imagen de Ainhoa, aquella niña de abrigo rojo. Algo le decía que la encontraría de nuevo, que debía encontrarla. A lo lejos, entre dos casas que parecían perder definición en sus esquinas, vio una figura pequeña, el abrigo rojo, y unos ojos oscuros que la observaban con inquietud. «Ainhoa», susurró. La niña la escuchó, dio medio paso hacia adelante. Esta vez no huyó. Ainhoa Cárdenas, 10 años, estaba igual que antes, cabello negro algo despeinado, piel clara que parecía palidecer más con cada minuto, y aquel abrigo rojo que daba la impresión de ser lo único en su cuerpo que aún mantenía una consistencia estable. Su expresión seguía siendo una mezcla entre tristeza profunda y resignación. La personalidad de Ainhoa era reservada, cargada de una madurez anómala para su edad, probablemente consecuencia de haber pasado demasiado tiempo en un estado intermedio entre presencia y desaparición. «Sabía que vendrías», dijo la niña con voz baja, casi sin aire. «Siempre vienen los que todavía pueden ver». Marisela tragó saliva. «¿Dónde estabas? Te busqué por el pueblo». Ainhoa bajó la mirada. «No siempre puedo quedarme en el mismo lugar. A veces me difumino. A veces vuelvo. Depende de cuántos me recuerden. O de cuántos ya no». Marisela notó que las puntas del cabello de la niña se volvían translúcidas por un instante, como si fueran hechas de humo. «Necesito que me ayudes», dijo Marisela con firmeza. «¿Dónde está el origen de todo esto?» Ainhoa giró sobre sus talones y señaló hacia el bosque. «Te llevaré. Pero tienes que estar lista. No todo lo que veas ahí quiere ser visto». Marisela guardó el colgante debajo de su ropa y siguió a la niña. El camino hacia el bosque era un sendero estrecho bordeado por árboles torcidos. A medida que avanzaban, el suelo parecía perder textura, como si la tierra se volviera porosa, blanda, casi como arena húmeda. La niebla rodeaba sus tobillos y trepaba por los troncos, como una criatura viva.
En el trayecto, Marisela creyó escuchar murmullos, fragmentos de conversaciones incompletas, susurros que parecían venir del suelo mismo. «No escuches eso», dijo Ainhoa sin mirar atrás. «No son voces reales. Son restos». «¿Restos de qué?», preguntó Marisela. «De los que ya se cayeron», respondió la niña. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro había un hueco enorme en la tierra, pero no era un hueco normal. El borde parecía moverse, como si respirara. La superficie interior no era del todo sólida. Era una mezcla de sombra, niebla y una sensación de profundidad infinita que hacía difícil calcular dónde terminaba. «La fosa de la memoria», dijo Ainhoa. «Aquí caen los recuerdos y las personas». Marisela se quedó rígida. Entonces notó algo. Su propia sombra, proyectada por la tenue luz que lograba atravesar la niebla, estaba incompleta. La parte inferior de su silueta, desde las pantorrillas hacia abajo, estaba más clara, casi transparente, como si estuviera perdiendo densidad. «No», murmuró ella. Ainhoa asintió. «La fosa te reconoce. Te están probando. Si te acercas mucho, te va a reclamar». Marisela dio un paso atrás instintivamente. El borde de la fosa se encogió, como si algo dentro hubiera reaccionado a su movimiento. Un sonido hueco emergió desde las profundidades. No era un grito, no era una palabra. Era como un suspiro gigantesco, agotado. Entonces se escucharon pasos rápidos detrás de ellas. Marisela se giró bruscamente, pero no había nadie. Sombra y niebla se movieron al mismo tiempo. Un escalofrío le recorrió los brazos. Ainhoa respiró hondo. «Ellos también vienen», susurró la niña. «Los que ya no tienen cara». Mientras eso ocurría en el bosque, Laura Fernández, 36 años, conducía por un camino forestal desde Roncesvalles con el corazón en la garganta. El cielo se había oscurecido repentinamente, como si una tormenta invisible se concentrara sobre luz mala. Las páginas dentro de su carpeta se habían deteriorado más durante el trayecto. Las letras se disolvían al tacto. Laura, con su abrigo largo color caqui y su carpeta bien protegida, intentaba contener el temblor en sus manos. En un punto del camino, se encontró con un perro. Canelo, 8 años. Un perro mestizo de pelaje marrón claro, orejas caídas y ojos llenos de bondad. Estaba sentado en medio del camino, jadeando suavemente. Llevaba un collar rojo desgastado. Era un animal tranquilo por naturaleza, acostumbrado a los caminantes de la zona. Laura bajó la velocidad. «Hola, pequeño, ¿estás perdido?», murmuró. Pero entonces vio que Canelo tenía algo extraño. Su sombra no estaba completa. El extremo de su cola proyectada en el suelo simplemente no existía. Laura lo observó horrorizada. Canelo la miró con melancolía, y sin ladrar ni hacer ruido, se adentró lentamente entre los árboles, como si la misma niebla lo guiara. Laura sintió un escalofrío trepándole por la espalda. ¡Oh, no! Ya empezó a afectar también a los animales. Arrancó de nuevo y aceleró. Tenía que llegar a donde estuviera Marisela, pero la niebla se volvió más densa, casi sólida. De repente, una figura apareció en medio del camino. Laura pisó el freno con fuerza. Era un monje. Fraile sin rostro, aproximadamente 40 años al morir, vestido con un hábito marrón desgarrado, de cuerpo rígido y rostro completamente borrado, una superficie lisa como arcilla sin moldear. Su postura era antinatural, con los hombros caídos y los brazos colgando. Su simple presencia parecía devorar sonido y luz. Su personalidad se percibía como una sombra de obediencia rota, un eco de la conciencia que alguna vez tuvo. Laura gritó y viró el volante. El coche patinó y casi chocó contra un árbol. Cuando giró para mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Respirando aceleradamente, Laura tomó la carpeta con fuerza y salió del coche. No podía seguir conduciendo.
El camino estaba demasiado cubierto. Tendría que ir a pie. En el claro, Marisela sintió que el borde de la fosa se movía como si estuviera intentando alcanzarla. Ainhoa le tomó la mano. «No mires dentro», advirtió la niña. «Te puede llamar con la voz de alguien que extrañas». Marisela parpadeó. Por un instante creyó escuchar la voz de su tío desaparecido. Tembló. «Ainhoa, ¿tú estás cayendo?» La niña la miró, resignada. «A veces sí. Depende de cuánto me recuerden. Y ya casi no queda nadie que lo haga». Antes de que Marisela pudiera responder, un crujido resonó entre los árboles. Pasos, rápidos, urgentes. «¿Quién viene?», preguntó Marisela. Ainhoa no respondió. Apretó más fuerte su mano. Entre la niebla, una silueta apareció tambaleándose hacia el claro. «¡Marisela!», gritó una voz familiar. Laura Fernández emergió del bosque, cubierta de humedad, respirando con dificultad, con la carpeta de documentos abrazada contra su pecho. «¡No te acerques más al borde!», exclamó. Marisela dio un paso atrás justo a tiempo. Una porción del suelo se deshizo delante de ella como si fuera arena suelta. Laura llegó hasta ella y le tomó el brazo. «Tengo los nombres, todos los que pude encontrar», dijo jadeando. «Tenemos una oportunidad». Pero entonces el borde de la fosa lanzó una exhalación profunda, como si hubiera detectado algo nuevo. Una sombra ascendió por debajo. Marisela sintió que sus pies se hundían apenas 1 centímetro. La fosa estaba intentando reclamarla. Y Ainhoa, con los ojos enormes y brillantes, susurró: «Si caes ahora, no habrá manera de traerte de vuelta». La madrugada en el bosque de Roncesvalles parecía suspendida en un tiempo extraño. No había amanecer claro, solo un resplandor grisáceo que se filtraba tímidamente entre las nubes pesadas. La niebla seguía cubriendo el suelo como una piel viva, pero el aire estaba más tenso, como si algo enorme se preparara para despertar. Marisela Duarte permanecía al borde de la fosa de la memoria, sintiendo cómo sus pies comenzaban a perder consistencia mientras la sombra de la fosa trataba de absorberla. A su lado, Laura Fernández intentaba recuperar el aliento tras haber corrido atravesando media montaña para llegar hasta allí, con la carpeta de nombres bien apretada entre las manos. Ainhoa Cárdenas observaba a las 2 mujeres con sus grandes ojos oscuros y húmedos, como si estuviera viendo su destino imprimirse frente a ella. «Tenemos que empezar ahora», jadeó Laura, abriendo la carpeta. «La fosa está reclamando a tu amiga». Marisela se inclinó ligeramente hacia atrás, pero el suelo bajo sus pies seguía desmoronándose como ceniza húmeda. Su sombra estaba casi completamente disuelta desde las rodillas hacia abajo. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó ella con voz temblorosa. Laura pasó las páginas que todavía no habían sido devoradas por el desgaste sobrenatural. Los nombres escritos allí parecían agitarse como si no quisieran ser leídos. «Debemos leerlos, uno por uno, todos, en voz alta», explicó Laura. «Cada nombre traerá de vuelta un fragmento de memoria al mundo real, debilitando a la entidad que controla esta fosa». «La sombra madre», susurró Ainhoa con un escalofrío. En ese instante, el borde de la fosa emitió un sonido gutural, profundo, como una respiración antigua y cargada de resentimiento. Un remolino de sombra más oscuro que la noche emergió por un lado. Allí se formó la figura etérea de la sombra madre, un ente sin edad, con un cuerpo compuesto de neblina densa, cabello hecho de filamentos negros que caían hacia el abismo, y una presencia tan fría que parecía absorber todo calor alrededor. Sus ojos, 2 huecos oscuros, no tenían pupilas, pero miraban directamente a Marisela. A medida que la entidad surgía más claramente, la luz alrededor se redujo. Marisela sintió que algo dentro de su cabeza se aflojaba,
como si un hilo invisible comenzara a desenrollar partes de su memoria. «Empieza», ordenó Laura, sin apartar los ojos de la criatura. Marisela abrió la boca, pero la sombra madre se deslizó hacia ella con un movimiento líquido y silencioso. La periodista sintió una presión en su mente, como si alguien estuviera hurgando en las estanterías de sus pensamientos, arrancando etiquetas, borrando letras. «No», murmuró Marisela, llevando una mano a la frente. «¿Cómo me llamo?» La entidad siseó, satisfecha. «Quiere que olvides tu nombre», dijo Ainhoa, retrocediendo un paso. «Si no sabes quién eres, no puedes leer ningún otro nombre». Laura dio un paso adelante, temblando pero firme. «La sombra madre está debilitada. Eso significa que aún podemos ganarle». Y comenzó el ritual. Abrió la carpeta y leyó el primer nombre, con voz firme. «Tomás Echeverría». Apenas su voz atravesó el aire, un estallido de luz azulada brotó del borde de la fosa. Un rostro difuso apareció por un segundo, como una fotografía de papel volviendo a revelar su imagen. La sombra de la sombra madre se retorció, perdiendo volumen. Laura continuó. «María Luz Recalde. Donato Ibars. Almudena Torres». Cada nombre traído al mundo parecía recuperar una porción de realidad perdida. Las raíces de los árboles cercanos dejaron de desvanecerse y retomaron textura. Las rocas en el suelo, antes borrosas, recuperaron forma. Marisela, sin embargo, seguía respirando con dificultad. Mi nombre», balbuceó. «No recuerdo». Ainhoa se acercó y le tomó las manos. «Si te pierdes ahora, no podrás volver», susurró. La sombra madre reaccionó ante la proximidad de ambas, enviando un remolino oscuro hacia ellas. Laura gritó. «Ainhoa, ayúdala». La niña tragó saliva. A su corta edad parecía llevar consigo un peso emocional mucho mayor. Respiró hondo, como si preparara su corazón para un salto mortal. Después, con voz clara, fuerte y sorprendentemente madura, gritó. «Marisela Duarte». El nombre retumbó en el claro. La sombra de Marisela volvió a oscurecerse, recuperando densidad. Sus pies dejaron de hundirse. Ella parpadeó y las lágrimas le brotaron por puro alivio. «Ainhoa, gracias». Pero la niña negó con la cabeza. «Aún no terminamos», dijo. «Falta el nombre que más duele». Una vibración profunda recorrió el bosque. La sombra madre lanzó un chillido seco, como vidrio quebrándose. Era consciente de lo que venía. Laura pasó a la última hoja. Esa página era la que había sufrido más daño. La tinta había casi desaparecido. Solo quedaba un trazo débil, tembloroso. Laura la sostuvo frente a la luz gris y murmuró. «Este nombre está casi borrado. Si lo digo mal, me tomará a mí». Marisela la sujetó del brazo. «No lo digas si es peligroso». «Tengo que hacerlo», respondió Laura con determinación. «Ella lo merece». Ainhoa dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz era un susurro quebrado. «Por favor, léelo. Es mi hermana». El corazón de Laura se encogió. Miró de nuevo el nombre incompleto, y todas las piezas de la historia dolorosa se unieron repentinamente. La desaparición de Ainhoa, la sombra que la envolvía, su estado medio perdido. Era porque la persona que debía recordar su existencia había sido borrada casi por completo. Con un hilo de voz y el alma temblando, Laura pronunció: «Clara Cárdenas». El bosque entero pareció contener la respiración. La fosa de la memoria emitió un rugido sordo, como un océano lejano agitándose en la oscuridad. La sombra madre se retorció violentamente, y sus filamentos de humo negro comenzaron a desprenderse como hebras sueltas. La luz explotó desde el borde de la fosa, primero blanca, luego dorada, luego de un azul intenso que iluminó los troncos de los pinos.
Ainhoa gritó con alegría mientras un brillo cálido la envolvía. Su cuerpo se hizo más sólido. Las puntas de su cabello dejaron de ser translúcidas. Los colores volvieron a su piel. Sus ojos, antes oscuros y fatigados, brillaron como los de una niña plena. La sombra madre lanzó un último chillido, un lamento antiguo que se deshizo en un eco largo. Luego se dispersó en millones de partículas negras que se elevaron hacia el cielo y se desvanecieron en la claridad naciente. La fosa dejó de moverse. Se volvió un hueco silencioso, vacío, sin sombra, y Luzmala despertó. Horas después, el pueblo recuperó forma. Las casas regresaron a su definición original. Las esquinas dejaron de ser polvo. Los habitantes recordaron nombres que creían perdidos. Y en la plaza, resguardada del frío que comenzaba a retirarse, Ainhoa abrazaban a una adolescente recién restaurada. Clara Cárdenas, 15 años, una chica de cabello castaño oscuro, largo hasta la espalda, piel clara y ojos café cálidos. Llevaba un abrigo azul marino ligeramente raído, la misma ropa que llevaba antes de desaparecer. Clara, de temperamento dulce pero reservado, había sido siempre protectora con su hermana. Su desaparición accidental había dejado trauma profundo, pero ahora, al sentir los brazos de Ainhoa, su expresión se iluminó como si hubiera recuperado su alma. Marisela y Laura se observaban desde una distancia corta, exhaustas pero victoriosas. Las dos estaban cubiertas de polvo, sudor y una mezcla de miedo vencido. «Lo logramos», dijo Marisela con voz ronca. «Sí», respondió Laura sonriendo. «Pero no olvidaré esta noche. Nunca». «Yo tampoco», dijo Marisela. «Y estoy segura de que el mundo tampoco lo hará». La niebla persistió unos minutos más, como un suspiro final del fenómeno que había casi devorado el pueblo, y luego, lentamente, se disipó. Desapareció entre las montañas, dejando tras de sí un silencio más real, más humano. Habían salvado Luzmala, pero la historia nunca sería la misma. Al final de todo, cuando la sombra parecía más fuerte que la memoria misma, Luzmala nos recordó algo que a veces olvidamos en la vida diaria, que incluso en la oscuridad más profunda existe un lugar donde la luz nunca se apaga. Ese lugar es la fe. No la fe ciega, sino la fe que nos sostiene cuando ya no quedan fuerzas, la fe que nos invita a creer que los nombres, los recuerdos y las personas pueden ser restaurados cuando se entregan al cuidado de Dios. Así como la niebla intentó borrar cada vida en Luzmala, en nuestro día a día también hay momentos que quieren borrar nuestra esperanza. Los problemas, la tristeza, la soledad. Pero Dios siempre deja una puerta abierta, una chispa, un gesto pequeño, un milagro silencioso que nos guía de regreso. A veces, el milagro no es que la oscuridad desaparezca, sino que no logra apagarnos. Que esta historia nos recuerde que no estamos solos, que la fe puede reconstruir lo que parecía perdido, y que Dios actúa incluso cuando no lo vemos, y que si seguimos caminando con el corazón abierto, la luz siempre encontrará la manera de volver. Si esta historia te tocó o te hizo pensar, comparte el video, deja tu comentario y suscríbete al canal para acompañarnos en más relatos. Y si deseas que la luz de Dios te acompañe hoy, escribe en los comentarios la palabra Amén.